Muy buenos días, les doy la bienvenida y a la vez me presento. Soy el maestro Brian Enrique Cantillano Carmona, doctorante en educación de la Universidad IEXPRO. Gracias por ver esta presentación de tesis que lleva por título Análisis de las concepciones, praxis y actualización docente del profesorado de educación media superior en Ixtapaluca, Estado de México, donde abordaremos un proceso explicativo de esta investigación. Así que sin más, comenzamos. Dentro del mundo de la educación pública, en específico de la educación media superior, la impartición de clases dentro de las aulas requiere a profesores con ciertas capacidades formativas que se han permeado a lo largo de su vida académica. En este andar se requiere un perfil muy específico que se deriva de ciertas licenciaturas y con ciertos conocimientos para su ejecución en las materias y clases en las aulas. Para poder realizar este ejercicio docente, los profesores ejercen ciertos procesos de mejora continua para poder generar herramientas en la praxis docente. A lo largo de los últimos años, en innumerables ocasiones, se ha ido perdiendo este interés sobre la capacitación y la actualización docente en gran parte de la población de los profesores. Esto se refleja en la ejecución de los profesores, que tienden a mermar la calidad educativa, y esa es la problemática detectada en la Escuela Preparatoria Oficial número 310. Este problema se ve reflejado no solo en la ejecución de las didácticas y en los saberes disciplinares en las aulas, sino en la falta de interés que poseen los profesores en la formación profesional, así como en la precaria ejecución de las herramientas implementadas en las aulas. En esta investigación se formularon 3 preguntas de investigación, en las cuales son: ¿cómo son las prácticas de enseñanza de los docentes de educación media superior? La segunda es: ¿cómo se relaciona el saber disciplinario de un docente de educación media superior y la actualización de sus saberes didácticos y pedagógicos, además de su enseñanza práctica? Y por último, ¿cuál es la visión del profesorado de educación superior acerca de su rol docente en la enseñanza, el fomento de sus habilidades y qué conocimientos debe de contar al impartir clases en educación media superior? Para abarcar la justificación, resulta muy conveniente para poder entender las concepciones docentes y profundizar en la resolución de las áreas de oportunidades que se han ido denotando en un marco específico de la escuela preparatoria. Al querer comprender estas concepciones que presentan el cuerpo docente en la Escuela Preparatoria Oficial número 310 y que está ubicada en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, para poder ayudar y entender y poder determinar un marco referencial de la importancia que puede llegar a tener las formas y los modos de pensar de una mejora continua en los actores docentes. Esta investigación puede generar datos cualitativos que pretenden coadyuvar a entender y comprender las formas y las directrices más idóneas de cómo un profesor puede aceptar, ceder y generar procesos de capacitación constante. A su vez, genera un proceso de concientización de la importancia que tiene la capacidad y su vinculación con la mejora de las praxis docentes, así como generar procesos de mejora en las didácticas en las aulas para beneficio mutuo de los involucrados. Y, sobre todo, la viabilidad y la conveniencia de la investigación es acorde a una buena accesibilidad de la población en esta escuela y de los procesos que pueden generar a partir de los datos obtenidos, que son invaluables para poder generar procesos de concientización y una mejora continua dentro de la institución educativa. Para fines de esta investigación se desarrolló un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general se desarrolló en indagar en las concepciones y las prácticas docentes, así como las actualizaciones de los conocimientos del profesorado de la Escuela Preparatoria Oficial número 310, que se encuentra en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, con el objetivo de entender y comprender cómo se relacionan y se entrelazan estas concepciones con sus prácticas de la enseñanza en las aulas. Con relación a los objetivos específicos, se desarrollaron 3, en el cual el primero de ellos es identificar las concepciones y percepciones que tienen los profesores acerca de su rol docente y del conjunto de habilidades y conocimientos con los que se debe de contar para estar frente a grupo. El segundo objetivo específico es conocer cuál es la importancia de la actualización y capacitación y cómo se integra o complementa con el conocimiento disciplinar de los profesores de la Escuela Preparatoria Oficial número 310. Y el tercer objetivo específico es proponer panoramas y estrategias de enseñanza
que vinculen saberes con su praxis y la actualización de saberes de los profesores de la Escuela Preparatoria Oficial número 310 que se encuentra en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Con respecto al marco teórico y su cuerpo, que abarcan 46 cuartillas, se abordan diferentes conceptos y autores que vamos a unar. El concepto sobre la educación en México, en el cual aborda Rojas, Moreno y de la Cruz, el cual define que la educación en México debe de ir encaminada a abatir el rezago social y promover la prosperidad, teniendo una cimentación en la educación. Un primer paso se refleja precisamente en el artículo 3, en el cual fundamenta como derecho de todo mexicano la educación, y que este ha sido objeto de diversas modificaciones a lo largo de los periodos de gobierno y innumerables mandatarios. Este contiene las diversas concepciones de la educación en México que han sido plasmadas en este artículo constitucional, acompañado de las orientaciones que muchas veces dependen del contexto mundial y del contexto histórico en que se ubiquen del sexenio del mandatario en turno, y con relación al concepto de creencias y que se asocian al actuar docente. Hernández en 2015 sostiene que las creencias y las teorías implícitas de los maestros sobre el aprendizaje y la motivación y la enseñanza tienen un impacto en su desempeño, sobre todo en el aula. El maestro no sabe cómo afectan sus acciones, por lo que muchas de estas creencias son implícitas para él y no presentan un proceso de concientización de cómo influyen sus conductas y, por supuesto, dificulta el proceso de prácticas docentes. Con respecto al concepto de la práctica docente, Blanco en 2020 denota que la práctica docente refleja el esfuerzo de los maestros para mejorar y transitar hacia un aprendizaje más activo de los estudiantes, y es una responsabilidad importante del maestro guiar en el camino de estos estudiantes. Refleja que muchas veces el papel activo del maestro sigue siendo una responsabilidad y orienta hacia el aprendizaje, sobre todo encaminado a sus creencias, sus propósitos y acciones, que estos se relacionan congruentemente entre sí para que exista un compromiso verdadero en la educación, fomentando el aprendizaje significativo, y así de esta manera se puede abordar los desafíos específicos de los estudiantes a un nivel personal y académico mediante el acercamiento individual y colectivo. Sobre los conceptos de capacitación docente, se tiene que mencionar a Tejeda, Navío y Núñez en 2022, los cuales mencionan que el docente es de especial relevancia en su ejecución y en su praxis en el ejercicio de sus funciones. Sobre todo llegan a influir en los factores contextuales, formativos y cognitivos que involucran su actuar. Dentro de este marco diferencial o multifactorial, no podemos dejar de lado los procesos sociales, políticos, humanísticos, que le dan precisamente esa complejidad y clarifican la capacitación docente, que merece una especial atención para dar respuesta al contexto de las escuelas en sus innumerables gamas, y de alguna manera que puedan establecer o generar una pequeña simbiosis para lograr el pronto desarrollo, pero también sin dejar de lado el entorno económico, laboral, sociocultural y político, así como las herramientas necesarias para poder ejercer de manera eficiente su labor y el ejercicio docente. Por su parte, para Carvajal menciona que el papel precisamente del profesor es de vital importancia en la educación y en las instituciones educativas, ya que es una figura dispuesta a construir nuevos ideales y precisamente en sus pupilos, en los que corresponde a la educación aplicada en la resolución precisamente de algunos problemas, la dedicación y satisfacción recibida a la hora de realizar un aporte al estudiante hace de manera significativa este esfuerzo. Precisamente en las sociedades, esta enseñanza asumida y realizada por los profesores es una situación llamada de arte, que se expresa en un buen intercambio de conocimientos y de ideas y una constante participación en el conjunto de los estudiantes, haciendo por su parte que ambos sean el binomio perfecto que puede originar un cambio magnánimo en el campo académico y obviamente dejando una huella significativa en la historia para posteriores generaciones. Hace de un
de un estudiante un protagonista y un eje fundamental en la formación pedagógica de profesionales con una visión panorámica y apasionada. Con respecto precisamente al concepto de actualización docente, Tejeda y Navío en 2019, en Núñez y Yatas en 2020 no hacen referencia para que se pueda dar este proceso de actuación responsable y profesional, sino tiene que ser por parte del profesor y que facilite el aprendizaje y la formación de sus alumnos, que debe de primero poder cambiar las representaciones primeramente del profesor y obviamente después del alumno. Tiene sobre todo el proceso de aprendizaje y de enseñanza, que es un proceso muy complejo y multifactorial, y precisamente para ello es preciso conocer su actuar y las expectativas sociales, saber cuáles son y en qué consisten, cuál es su naturaleza representacional y sobre todo cuáles son los procesos de cambio cognitivo y sus relaciones precisamente con esta práctica. La metodología de esta investigación se determinó poder utilizar un paradigma de tipo cualitativo, así como el tipo de investigación con un enfoque descriptivo. La población que se determinó fueron docentes horas clase de la Escuela Preparatoria Oficial número 310, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde su edad promedio es de 27 a 49 años. La muestra que se utilizó fueron 15 profesores en su totalidad, los cuales fueron 6 profesores masculinos y 9 profesoras del género femenino. Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron 2, en el cual el primero se realizó un cuestionario digital realizado en Google Forms, en el cual cuenta con 11 reactivos y se aplicó a 10 docentes. El segundo instrumento se desarrolló un cuestionario de 11 preguntas abiertas para la aplicación de 5 entrevistas semiestructuradas. Una vez realizado y aplicado los instrumentos, se desarrolló el método de análisis de información, el cual fue a través de un enfoque descriptivo, y a su vez se desarrolló un análisis de categorías y un análisis de triangulación de concepciones. En el apartado de los resultados que se derivaron de la aplicación de los instrumentos, se desarrollaron 3 tablas de análisis de conceptos. En la primera tabla se desarrolló un análisis general de las preguntas de la investigación y las relaciones conforme al análisis de categorización con los objetos generales y específicos, así como la derivación de las categorías formuladas y su colocación de manera específica, el desarrollo de las subcategorías de investigación, así como la recolección específica de los datos y la aplicabilidad de los instrumentos. En la segunda tabla se derivó de una matriz de relaciones entre categorías y el desglose de las formulaciones de las entrevistas y sobre todo los conceptos clave de las respuestas, las cuales se posicionaron con base a la categorización específica dependiendo de las formulaciones que se deriva de las respuestas de los 5 participantes entrevistados. En la tercera tabla se ejemplifica una relación de categorías, subcategorías y preguntas de investigación con los objetivos desarrollados, los cuales pertenecen al segundo instrumento desarrollado, el cual fue un cuestionario de manera digital y aplicado de manera remota a través de un link a 10 profesores horas clase. En esta tabla se desarrolla un análisis de triangulación de conceptos que ejemplifican la relación que presentan las respuestas formuladas por los participantes y el porcentaje de afirmaciones generales de estas preguntas, así como la relación específica de las categorías desarrolladas, y con base a las respuestas dadas de los participantes se generaron las triangulaciones y su relación con las subcategorías formuladas. Y no solo con estas subcategorías, sino a la par con el desarrollo de una estrecha relación con las preguntas de investigación y los objetivos específicos. Con base a los resultados obtenidos de los datos, se desarrollaron 6 conclusiones que a continuación precisamente expondremos. La primera conclusión se presenta una relación al primer objetivo específico que se desglosa en identificar las concepciones y las percepciones que tienen los profesores acerca de su rol docente y del conjunto de habilidades y conocimientos con los que se deben de contar, precisamente para estar frente al grupo.
Estas concepciones parten de una ideología de que existe un compromiso en el cumplimiento de las funciones. Las actitudes que enmarcan el actuar docente es generar principios apegados a la formación profesional, plantear buenas prácticas de ejecución frente a los estudiantes, así como generar procesos de actualización. Aunque se genera una idea de que algunos docentes conciben la magnitud de la importancia que tienen las actualizaciones docentes en el ejercicio de las funciones, comprenden la importancia que generan precisamente estos procesos de actualización, no solo para un bien común, sino para una mejora en el aspecto personal y profesional, pero dejan de lado los procesos de actualización si no están obligados precisamente a tomar estas capacitaciones. Dentro de las habilidades que se conciben, globalizan la importancia de tener saberes disciplinares actualizados, priorizan la capacitación en la actualización, así como la ejecución de los saberes disciplinarios con base a una planeación clarificada, sistematizada y previamente desarrollada por encima del saber disciplinario, o improvisado o sin ninguna metodología didáctica, que precisamente proporciona la experiencia de los años en el servicio educativo. No se determina una relación de edad con la relación a la actualización, pero las concepciones identifican cierta resistencia por parte de los profesores que llevan más años en el servicio docente y no tienden a actualizarse que los profesores que tienen menos años en la labor docente. En la segunda conclusión, que contempla la importancia de la actualización o capacitación, se integra precisamente o complementa el conocimiento disciplinar de los profesores de la Escuela Preparatoria Oficial número 310. Se puede determinar que se prioriza el saber como requisito indiscutible, el total dominio de los contenidos de las materias que se van a impartir como punto principal para estar frente a grupo de estudiantes, así como la didáctica en las formas de cómo los docentes precisamente presentan y ejecutan e implementan acciones pedagógicas nuevas, innovadoras y llamativas a los contextos aplicados con sus particularidades características para dar a conocer los temas esenciales precisamente de estas materias. En la tercera conclusión, que deriva de su relación a los procesos de capacitación docente, las opiniones de los docentes se generalizaron en todos los participantes sin importar los años en el servicio y la edad cronológica, por lo cual se concluye que es de suma importancia la concepción que se le da a la capacitación docente y que se puede derivar a un nivel cognitivo, ya que al hacer los cuestionamientos sobre si tienen especial relevancia las capacitaciones, todos los docentes afirmaron su importancia, pero son muy pocos los que en realidad en la práctica han tomado maestrías, cursos, diplomados por su cuenta sin incluir la obligatoriedad que exige la parte directiva. Esta directriz de capacitación se relacionó con dos puntuaciones. Una de ellas es porque los docentes no se actualizaban, concluyendo que uno de estos factores es la falta de tiempo por parte de los docentes al término de sus funciones, ya que el trabajo no se finiquita al terminar la jornada y se requiere plantear actividades para los alumnos en casa, por lo cual no se tiene el tiempo suficiente para la toma de los cursos y precisamente ese es el problema. La segunda puntuación de los cursos es que estos cursos son demasiados externos y que en su mayoría de los docentes no tienen el tiempo ni la culminación de estos cursos, ya que las temáticas en muchas ocasiones no son tan relevantes ni aportan en su mayoría al desarrollo pedagógico, profesional o personal. Para la cuarta conclusión, se establecieron las relaciones de capacitación y el conocimiento disciplinar, en el cual se determina esta unión que se visualiza como un pilar dentro de las acciones que el docente puede ejercer en el ejercicio de sus funciones, ya que éstas les permiten desarrollar de manera positiva herramientas en los aspectos didácticos, técnicos, teóricos y metodológicos que pueden aplicarse para una mejor ejecución en sus propias acciones. Y no solamente fuera, en el aula también los profesores coadyuvan y posibilitan un mejoramiento de los contenidos de aprendizaje precisamente a los estudiantes para que se pueda dar esta concatenación de conocimientos y puedan fomentar aprendizajes significativos tanto dentro como fuera del aula. Con relación a la quinta conclusión, en la cual se puede determinar el establecimiento de puntos o jornadas de actualización en tiempos de espacios libres laborales, esto con el fin de poder generar espacios para que los profesores puedan emplear el tiempo libre entre clases dentro de las instituciones educativas,
para su actualización precisamente. Por su parte, el poder generar vínculos con instituciones que dan apertura a la actualización de espacios de jornadas de acompañamiento docente o consejos técnicos escolares posibilitan la apertura de la actualización en conjunto con la planta docente. Esto para poder generar acuerdos y convenios con las instituciones de educación superior en el área de diplomados o posgrados que permean la posibilidad de capacitaciones sabatinas con las aperturas de los grupos sabatinos para la toma de posgrados con bajos costos y con horarios establecidos para una previa planificación y asistencia por parte de los docentes. Para finalizar, se desglosa una sexta conclusión, la cual se relaciona con el objetivo general y concluir en las percepciones principales de un docente, que son el conocimiento de los saberes disciplinares frente a grupo, la aplicabilidad de una didáctica acorde a las necesidades grupales que se van modificando y actualizando con una constante capacitación por parte de los docentes, ya que es un pilar relevante para el acoplamiento y aplicabilidad de nuevas herramientas que se reflejan en los estudiantes. Aunque en las percepciones de los docentes se aprecia una renuente visión en las capacitaciones en ciertos grupos docentes, esto implica que la experiencia de los años en el servicio en el manejo de los conocimientos disciplinares impartidos por parte del docente frente al grupo se le considere en el sentido estricto de la palabra no un mal docente. Se generaliza la importancia de la capacitación constante y su relación con la impartición de las clases en el aula, aunque importa gran parte la idética o la idea de que las prácticas son un poco más allá de la realidad, preparando precisamente para sus posgrados, y que la importancia del factor docente participe en estos procesos de actualización, ya que ellos mencionan que desgraciadamente los tiempos fuera de clase son muy cortos, ya que al preparar su clase no se llevan a cabo estos procesos de actualización. Requieren ciertos espacios para poderlo realizar, y desgraciadamente para poder planificar una clase al otro día se requieren estos espacios formativos, y desgraciadamente para los docentes no existe este tiempo ni obviamente la necesidad para poderse actualizar de manera constante. Es importante esta actualización, se puntualiza mucho este punto y se fomenta precisamente el poder generar esos espacios formativos para que los docentes puedan llevar a cabo estas actualizaciones que son de especial relevancia, pero solamente las toman cuando son de carácter obligatorio por parte de dirección escolar. Como recomendación se puede proponer seguir una línea de investigación de esta tesis, el poder generar espacios dentro de los planteles educativos para el ejercicio de las actualizaciones, así como en el ejercicio del desarrollo de los cursos que doten de precisamente estas herramientas al profesor. Esto dentro del horario laboral y siempre y cuando no afecte el ejercicio de las funciones docentes, ni por supuesto los horarios destinados a la parte académica laboral que presenta los profesores. Por otra parte, se sugiere explorar esta dimensión y concepción docente desde el saber de los estudiantes y las concepciones que pueden apreciar e ingerir en el desarrollo profesional que encamina a las concepciones propias del docente, así como el poder determinar los lineamientos que poseen los estudiantes que puedan determinar una buena práctica y una no tan buena práctica o ejecución del servicio docente desde la visión del estudiante. Y como una tercera recomendación se sugiere realizar un estudio cualitativo entre diferentes centros educativos o escuelas, ya sea del mismo subsistema o en su defecto de diferentes subsistemas, para conocer los factores que puedan determinar un centro de trabajo y generar panoramas más amplios dentro del estudio de las capacitaciones y factores que pueden determinar o alentar a un docente de diferentes centros educativos o subsistemas a una constante capacitación, así como el estudio de posgrados o capacitaciones docentes. En el apartado de los anexos se presentan 3 derivados de esta investigación, los cuales son el cuestionario de percepción docente, las preguntas de las entrevistas realizadas a los profesores sobre la percepción docente, así como la transcripción de las entrevistas de precisamente la percepción docente. Y por último presentamos el apartado de las referencias, el cual se establece en un formato APA ordenadas alfabéticamente
y que abarcan un cúmulo de 71 autores que sustentan a esta investigación doctoral. Agradeciendo infinitamente su atención y esperando que este video haya cumplido con la finalidad explicativa de su creación. Y muchas gracias.